La forma en que ves a los demás revela cómo aún no te has visto a ti mismo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede transformar no solo tus relaciones, sino tu alma. Número 1. La proyección, el espejo de nuestra alma. He aprendido, a lo largo de mi trabajo con miles de almas, que lo que no enfrentamos en nuestro interior se manifiesta inevitablemente en el exterior. Esto no es una metáfora poética, es una ley psicológica profunda. Lo que llamamos otros no son más que espejos donde se reflejan los fragmentos de nuestra psique aún no integrados. Cuando una persona nos molesta intensamente, cuando despierta en nosotros una reacción desproporcionada, no estamos reaccionando a ella, sino a la imagen interna que proyectamos sobre su figura. Esta es la esencia de la proyección, expulsar hacia afuera lo que nos resulta insoportable reconocer como propio. Pero hay un secreto aún más profundo. También proyectamos nuestros dones no reconocidos. Aquello que admiramos desmesuradamente, que creemos inalcanzable, también es una parte de nuestra alma que aún no hemos aceptado. La ley del reflejo nos invita, por tanto, a mirar con otros ojos. A entender que el conflicto que experimentamos con el otro es, en verdad, una batalla interna. El enemigo es un mensajero. El admirado es un llamado. Quien comprenda esto no solo cambiará la forma en que ve a los demás, cambiará la forma en que se ve a sí mismo. Porque cada encuentro humano, en lo profundo, es un diálogo con el alma. 2. La sombra, el rostro oculto de nuestra psique. La sombra no es el mal. Este es uno de los errores más peligrosos de nuestro tiempo. La sombra es, simplemente, aquello que no queremos ver de nosotros mismos. Aquello que fue reprimido, olvidado o juzgado como inaceptable. Y sin embargo, ahí reside una parte vital de nuestro ser. Cada vez que negamos una emoción, un impulso, un recuerdo, lo arrojamos a ese sótano psíquico que llamo la sombra. No desaparece. Solo espera. Y encuentra formas de manifestarse, en los sueños, en los lapsus, en las relaciones conflictivas. Cuando atraemos personas difíciles, situaciones que se repiten, vínculos que nos confrontan, no es casualidad. Es la sombra tratando de decirnos, aquí hay algo tuyo que no has visto. Estas personas, estas experiencias, no vienen a dañarte. Vienen a devolverte una parte perdida de ti. Integrar la sombra no es justificar la violencia interna, sino reconocerla, dialogar con ella y transformarla. Es el camino de la individuación, convertirnos en aquello que verdaderamente somos, más allá de nuestras máscaras sociales. Porque solo quien se atreve a mirar dentro de su oscuridad puede descubrir su verdadera luz. Y en ese proceso, cada encuentro humano se convierte en una oportunidad sagrada de autoconocimiento. 3. El otro como guía, lo que revela nuestra incomodidad. Cuando alguien nos irrita profundamente, solemos buscar la causa en su carácter, en su conducta, en su falta de algo. Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos, ¿qué parte de mí se está viendo amenazada o reflejada aquí? La incomodidad no es una señal de peligro externo, sino una llamada interna. Nos empuja a observar lo que no está resuelto, lo que no ha sido reconocido. Aquel que nos confronta no es nuestro enemigo. Es, paradójicamente, nuestro maestro. Porque trae consigo el rostro de nuestra sombra, una verdad que preferiríamos no ver. He trabajado con pacientes que repetían una y otra vez el mismo tipo de relaciones conflictivas. Siempre con personas difíciles, tóxicas o manipuladoras. Y, sin embargo, en todos esos vínculos se ocultaba una oportunidad de crecimiento. Reconocer los límites no establecidos, la necesidad de validación, la rabia contenida. La ley del reflejo nos invita a dejar de huir de esos encuentros incómodos. No se trata de idealizar el sufrimiento, sino de escucharlo. Porque dentro de cada rechazo hay una puerta, y detrás de cada juicio, una herida. El otro actúa como un espejo, sí, pero también como una brújula. Nos señala hacia donde aún necesitamos trabajar, perdonar, comprender. Y no hay mayor liberación que esa, mirar al otro y agradecerle, en silencio, por habernos mostrado un fragmento olvidado de nuestro ser. Entonces, y solo entonces, el reflejo se convierte en revelación. 4. El juicio como señal, lo que más condenas, te habita. No hay proyección más reveladora que el juicio. Aquello que juzgamos con dureza en los demás suele ser una señal inequívoca de una parte no aceptada en nosotros mismos. El juicio es una emoción intensa que se disfraza de moral, pero nace de una lucha interna, de un rechazo hacia lo que consideramos inaceptable en nuestro ser. Pregúntate, ¿por qué me afecta tanto esta persona? ¿Por qué su conducta me irrita,
me escandaliza o me llena de desprecio. Es muy probable que, en lo profundo, esa persona esté tocando una fibra que tú has reprimido por años. Tal vez en la infancia aprendiste que no debías ser egoísta, ruidoso, ambicioso, y cada vez que ves eso en otro, tu sombra se agita. No estoy diciendo que todo lo que juzgas eres tú literalmente, sino que cada juicio es una invitación a mirar adentro. A veces, lo que detestamos es precisamente lo que necesitamos integrar con conciencia: firmeza, deseo, expresión. Otras veces, lo que señalamos fuera encubre una herida no sanada, un límite violado. El juicio también puede esconder envidia, miedo o deseo. Cuando observas con honestidad que se mueve dentro de ti frente al otro, das un paso hacia la individuación. Y este paso no es cómodo. Implica desmontar certezas, abandonar la superioridad moral y reconocerse humano, contradictorio, complejo. Pero en esa humildad, en esa renuncia al ego, empieza el verdadero trabajo del alma. Allí, el juicio deja de separar y comienza a sanar. 5. Los vínculos repetitivos, ecos del inconsciente. No hay mayor evidencia de la sombra que los patrones que se repiten. Relaciones que parecen calcadas, conflictos cíclicos, elecciones que nos llevan una y otra vez al mismo dolor. Esto no es mala suerte, ni simple coincidencia. Es el lenguaje del inconsciente, insistente, simbólico, sabio. Cuando una experiencia se repite, especialmente en el ámbito emocional, debemos preguntarnos: ¿qué no estoy viendo? ¿Qué lección rehúyo integrar? Porque el alma, cuando necesita hacerse escuchar, no grita. Susurra, y lo hace a través de lo cotidiano, lo familiar, lo inevitable. He visto esto en tantas personas: la mujer que siempre se enamora del mismo tipo de hombre ausente, el hombre que termina siendo traicionado una y otra vez. Y al explorar con profundidad, descubrimos una herida ancestral, una figura parental no integrada, una emoción reprimida. Es importante comprender que no atraemos conscientemente el sufrimiento. Lo que ocurre es que nuestro inconsciente nos guía hacia escenarios que reflejan nuestras heridas no resueltas, no para castigarnos, sino para sanarnos. La repetición es una llamada a la conciencia. Y la conciencia es el principio de toda transformación. Romper estos ciclos no es simple fuerza de voluntad. Es un acto de valentía interior. Implica detenerse, mirar hacia adentro, y asumir la responsabilidad del propio proceso psíquico. Solo entonces los patrones dejan de ser cadenas, y se transforman en peldaños. Peldaños hacia una versión más libre, más entera, más real de nosotros mismos. 6. El amor y la sombra, cuando el otro activa nuestras heridas. El amor es, quizá, el terreno más fértil para la proyección. Porque allí depositamos no solo nuestras ilusiones, sino también nuestras heridas más profundas. Amamos no al otro, sino a la imagen que construimos sobre él. Y cuando esa imagen se quiebra, cuando el otro deja de sostener nuestro ideal, aparece la sombra con toda su fuerza. Muchas veces no es el otro quien nos hiere, sino la expectativa que teníamos sobre él. Nos sentimos traicionados no por lo que hizo, sino porque desmanteló la fantasía que habíamos proyectado. Esto sucede porque el amor, en su estado más puro, no es ciego, sino revelador. Nos muestra tanto lo más bello como lo más roto de nosotros. He observado cómo los vínculos amorosos activan traumas infantiles, carencias afectivas, miedos a la pérdida o al abandono. No porque el otro quiera herirnos, sino porque toca sin saberlo zonas que aún no han cicatrizado. El amor verdadero no consiste en encontrar a alguien que no despierte nuestra sombra, sino en caminar junto a quien nos ayude a integrarla. Porque amar es también permitir que el otro sea un espejo, no solo de nuestra luz, sino de nuestra oscuridad. Solo así el amor se convierte en alquimia. Una transformación profunda, donde lo proyectado vuelve a casa, donde lo inconsciente se vuelve consciente, y donde el vínculo deja de ser dependencia para convertirse en evolución. 7. La sombra dorada. Lo que admiras también te pertenece. No todo lo que proyectamos es oscuro. Existe una parte de la sombra que es luminosa, la sombra dorada. Esta surge cuando vemos en otro una cualidad que consideramos admirable, inspiradora, casi divina, y sin embargo, nos sentimos ajenos a ella. La sombra dorada contiene aspectos de nuestro potencial que no hemos integrado, dones que, por diversas razones, hemos reprimido. Tal vez nos enseñaron que no debíamos brillar, que destacar era egoísta, que soñar era peligroso. Así, en lugar de asumir nuestro poder, lo colocamos en los demás. Admiramos a artistas, líderes, sanadores, visionarios, no solo por lo que son, sino porque despiertan algo dormido en nosotros.
Una parte que desea expresarse, pero que teme hacerlo. El alma reconoce en ellos una posibilidad. Y el ego, al no poder aceptarla, la proyecta hacia afuera. He visto personas profundamente talentosas que no creían en sí mismas, pero se conmovían hasta las lágrimas con la obra de otro. Lo que no comprendían es que esa emoción era una señal. Un llamado de su sombra dorada diciendo, eso también vive en ti. Integrar la sombra dorada no es arrogancia, es responsabilidad. Es asumir que no solo somos dolor, sino también belleza, creatividad, compasión, fuerza. Y cuando nos atrevemos a habitar esa luz, no solo dejamos de idolatrar al otro, sino que comenzamos a caminar desde nuestra propia autenticidad. Porque todo lo que te conmueve, te revela. 8. El niño interior, raíz de nuestras proyecciones. Mucho de lo que proyectamos en la adultez tiene su origen en el niño que fuimos. Ese niño que, en algún momento, no fue visto, no fue escuchado, no fue valorado. Ese niño que aprendió a callar su verdad para ser aceptado, a reprimir su enojo para no ser castigado, a esconder su luz para no incomodar. Cuando no sanamos esa infancia emocional, las heridas se esconden, pero no desaparecen. Y en la adultez, buscamos en los demás lo que no recibimos: validación, contención, amor incondicional. Pero nadie puede darnos eso si no hemos aprendido a dárnoslo a nosotros mismos. He trabajado con muchos adultos que, sin saberlo, reaccionaban desde su niño herido. Una crítica los derrumbaba. Un rechazo los paralizaba. Una mirada indiferente los regresaba a viejas escenas. No era el presente lo que dolía, era el eco del pasado. Reconectar con el niño interior no es un ejercicio simbólico, es una necesidad terapéutica. Implica escuchar su voz, abrazar su miedo, darle el permiso de sentir. Y sobre todo, protegerlo. Porque cuando el adulto interior asume el rol de cuidado, las proyecciones disminuyen. Ya no buscamos afuera lo que nos faltó adentro. Entonces, nuestras relaciones dejan de ser escenarios de repetición, y se transforman en espacios de sanación. El otro ya no es el sustituto de un padre o madre ausente, sino un compañero en el camino de la conciencia. Y ese cambio, aunque invisible, lo transforma todo. 9. Enfrentar la sombra, del rechazo a la integración. El primer impulso ante nuestra sombra es rechazarla. La juzgamos, la negamos, la proyectamos. Creemos que si la ignoramos desaparecerá, pero la sombra no se disuelve con evasión, se fortalece. Todo lo que no se hace consciente se convierte en destino. Es una verdad ineludible. Enfrentar la sombra no significa ceder a sus impulsos, sino mirarla con honestidad, con coraje, con compasión. Implica reconocer que dentro de nosotros existen también la envidia, el resentimiento, el deseo de control, la vanidad. No para condenarnos, sino para asumirnos humanos. Complejos. Contradictorios. Recuerdo a muchos pacientes que temían mirar su sombra por miedo a lo que encontrarían. Pero al hacerlo, descubrían no solo dolor, sino también fuerza, claridad y libertad. Porque lo que se reprime nos esclaviza, pero lo que se acepta nos transforma. Integrar la sombra es un proceso gradual. A veces duele. A veces confunde. Pero siempre libera. No se trata de perfección, sino de conciencia. Cada vez que reconoces un impulso oscuro y eliges responder con amor, estás creando alquimia. Estás transmutando plomo en oro. Y eso es lo que en el fondo busca el alma: totalidad. Ser una unidad, no una máscara. Ser una verdad, no una apariencia. Y para ello, debemos dejar de huir de lo que somos. La sombra no es un enemigo. Es una parte olvidada de ti que espera ser abrazada. Solo así podrás caminar hacia la plenitud. 10. El lenguaje simbólico del espejo. El alma no habla en lógica, sino en símbolos. Y el espejo es uno de sus más poderosos lenguajes. No nos enfrentamos al otro por azar, ni las emociones que nos despierta son triviales. Cada reacción intensa, cada atracción inexplicable, cada rechazo visceral, es un mensaje simbólico que nos interpela. La vida externa actúa como una pantalla donde se proyecta nuestro mundo interno. Y el símbolo del espejo nos recuerda que el otro no es solo el otro, sino también una figura arquetípica que representa algo dentro de nosotros. Puede ser la madre que aún necesitamos perdonar, el padre que buscamos agradar, el niño que desea ser visto. He trabajado con sueños donde los rostros cambiaban, pero el mensaje era el mismo: mírate a través del otro. El espejo es incómodo porque revela lo que no controlamos. Pero también es sagrado,
porque nos permite descubrir lo que ignoramos. Comprender este lenguaje simbólico no exige erudición, sino sensibilidad. Implica estar atentos a nuestras reacciones, a las repeticiones, a los vínculos que nos tocan el alma. Preguntarnos, ¿qué parte de mí se refleja aquí? ¿Qué historia inconclusa se está reeditando? Cuando hacemos ese ejercicio, la proyección pierde fuerza y la conciencia gana espacio. Ya no reaccionamos, comprendemos. Ya no culpamos, integramos. Y en ese tránsito silencioso, dejamos de mirar la vida como algo que nos ocurre, y empezamos a verla como un espejo que nos guía. 11. La resistencia al espejo, el ego y su fragilidad. Aceptar que el otro nos refleja es un acto de humildad. Pero el ego, orgulloso y temeroso, se resiste. Prefiere culpar, juzgar, separar. Porque mirar hacia adentro exige desmontar narrativas construidas por años. Narrativas en las que siempre somos la víctima, el justo, el herido. He visto cómo muchas personas se aferran al relato de yo no soy así, cuando todo en su vida les grita lo contrario. Les incomoda profundamente admitir que aquello que critican, aquello que detestan, también los habita. Pero esa incomodidad es precisamente la puerta al crecimiento. El ego teme disolverse en la verdad. Teme perder control, estatus, imagen. Pero la verdad no destruye, purifica. La verdadera fuerza está en quien se atreve a verse con honestidad, incluso en su oscuridad. Porque desde ahí nace la posibilidad de transformación real. A menudo, la sombra se manifiesta justo donde más defendemos nuestra identidad. En esa terquedad, en esa rigidez, en esa necesidad de tener razón. Allí está el ego luchando por sostener su máscara. La resistencia al espejo no es un error, es parte del proceso. Pero quien quiere sanar, debe atravesarla. Debe escuchar el mensaje detrás del rechazo. Y poco a poco, al reconocer las proyecciones, el ego deja de ser un tirano y se convierte en un aliado. Allí empieza el verdadero viaje psicológico, cuando dejamos de proteger la imagen y empezamos a abrazar la esencia. 12. El reflejo en lo cotidiano, la espiritualidad del día a día. No necesitamos grandes rituales para conocernos. La vida diaria, con sus roces, sus encuentros y desencuentros, es un campo espiritual profundo. Cada interacción es una oportunidad de observarnos, de descubrir qué parte de nosotros se activa, se irrita o se conmueve. Cuando te molesta que alguien llegue tarde, ¿es solo una cuestión de tiempo? ¿O toca una herida más profunda, quizás de sentirse no valorado? Cuando alguien no te escucha, ¿te recuerda la infancia, donde tu voz no era tomada en cuenta? Cuando alguien te elogia y te incomoda, ¿acaso no te está reflejando un valor que aún no te has permitido aceptar? La espiritualidad verdadera no consiste en evadir lo humano, sino en habitarlo con conciencia. Porque cada situación es simbólica, cada persona es un arquetipo viviente que se cruza en nuestro camino para mostrarnos algo. El supermercado, la familia, el trabajo, el tráfico, todos son escenarios del alma. He escuchado personas decir que no tienen tiempo para hacer trabajo interior. Y sin embargo, ese trabajo ya está ocurriendo, segundo a segundo, en cada vínculo. Solo se necesita cambiar la mirada. Cuando vemos lo cotidiano como reflejo, lo trivial se vuelve sagrado. Y entonces comprendemos que no hay separación entre vida y conciencia, entre psicología y espíritu. Todo forma parte del mismo camino, el de volver a uno mismo, a través del otro. 13. El espejo roto, relaciones que fragmentan y revelan. Algunas relaciones no nos reflejan con nitidez. Nos confunden, nos hieren, nos quiebran. Son espejos rotos, distorsionados. Y sin embargo, en esa distorsión también hay un mensaje. A veces, el reflejo no es claro porque lo que se muestra es una herida tan antigua que ya no recordamos cómo se originó. En estos vínculos difíciles, los que desgastan, los que hieren profundamente, suele activarse lo más primitivo de nuestra sombra. La dependencia, el abandono, el desprecio. No porque el otro sea el origen del trauma, sino porque resuena con un vacío preexistente. Y ese eco duele. Muchos de estos espejos rotos nos empujan a tocar fondo. Nos obligan a cuestionarnos todo, quiénes somos, qué merecemos, que ya no estamos dispuestos a tolerar. Y esa es precisamente su función, romper la imagen que habíamos construido para revelar lo que está debajo. No todo reflejo debe sostenerse. A veces, alejarse es el acto más sano. No como huida, sino como afirmación de la identidad. Pero incluso en la ruptura, el espejo cumplió su propósito, nos mostró una parte no vista, nos obligó a crecer, a elegirnos.
He visto cómo del dolor más profundo surge una claridad que jamás se habría alcanzado desde la comodidad. Porque el espejo roto no solo hiere, también libera. Y cuando recogemos los fragmentos, podemos reconstruirnos con mayor verdad. A veces, el alma necesita romperse para empezar a brillar. 14. La integración, el arte de convertir reflejos en conciencia. Ver el reflejo es el primer paso. Integrarlo, el verdadero desafío. Porque la conciencia no es solo darse cuenta, sino actuar en consecuencia. De nada sirve reconocer nuestras sombras si seguimos culpando al mundo por lo que nos refleja. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos lo visto y lo convertimos en sabiduría encarnada. Integrar es asumir. Asumir que lo que veo fuera tiene algo que enseñarme. Que ese enojo que siento, esa admiración que experimento, esa incomodidad que me sacude, no son enemigos, sino mensajes. Es dejar de buscar culpables y comenzar a preguntarse, ¿qué parte mía está pidiendo ser escuchada? He acompañado a personas que, al integrar lo que antes negaban, se volvieron más compasivas, más auténticas. Dejaron de juzgar porque comprendieron. Dejaron de esconderse porque se reconocieron. Porque el alma, cuando se siente vista, comienza a sanar. El proceso no es lineal. A veces avanzamos y luego retrocedemos. Pero cada paso cuenta. Cada vez que elegimos responder desde la conciencia y no desde la herida, estamos reescribiendo nuestro destino. Integrar es, en el fondo, un acto de amor. Amor hacia lo que somos, sin adornos ni máscaras. Y cuando esa integración ocurre, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de verdad. Entonces, el espejo ya no duele. Ilumina. 15. El camino del alma, del reflejo a la totalidad. Todo lo que te rodea es una oportunidad para verte. Cada persona, cada emoción, cada encuentro es parte de un tejido simbólico que el alma teje para conducirte hacia ti mismo. La ley del reflejo no es una sentencia, es una guía. No estamos condenados a proyectar eternamente, estamos llamados a integrar, a despertar. En mi vida y trabajo, comprendí que el sufrimiento no siempre es un castigo. Muchas veces, es el inicio de una gran revelación. La sombra no viene a destruirte, viene a completarte. Y cada vez que la reconoces en el rostro del otro, das un paso hacia tu verdad más profunda. No temas lo que ves en el espejo. No huyas de lo que te incomoda. Acércate, pregúntate, siéntelo. Porque detrás de cada reflejo hay una puerta, y detrás de esa puerta, una parte de ti que quiere regresar a casa. Ser uno mismo no es un destino, es un viaje. Un viaje de valentía, de autoconfrontación, de entrega. Un viaje que solo puede hacerse con humildad y honestidad. Y cada persona que aparece en tu vida, incluso aquella que no comprendes, es una brújula que apunta hacia tu interior. Así, poco a poco, dejamos de vivir en fragmentos y nos volvemos enteros. Porque la verdadera libertad no está en cambiar al otro, sino en vernos a través de él. Y al hacerlo, al fin, despertamos. Y despertar, es recordar quién realmente somos. Si este mensaje resonó en ti, compártelo. Alguien más también necesita verse reflejado. Suscríbete y sigue explorando conmigo los misterios del alma.